Vale. Bueno, vamos a continuar. Llevamos un cuarto de hora de retraso, pero habéis visto que el espacio de comida es tremendo. No sé qué hemos hecho con este horario tan amplio de comida, con lo cual, tranquilos, vamos a disfrutar de estas 3 charlas que tenemos ahora, que son temas muy hot topics. Primero tenemos a Vanessa Pérez Gómez, de la Fundación Jiménez Díaz, que nos hablará del estado actual del tratamiento de la poliquistosis. Luego Laia Sans, del Hospital del Mar, que se dedica también a enfermedades renales hereditarias y es presidenta de la Sociedad Catalana de Nefrología, que nos hablará de un poco del impacto de las enfermedades genéticas en el contexto de la enfermedad renal crónica. Y finalmente, Mónica Furlano, de Fundación Puigvert, también se dedica a enfermedades renales hereditarias y domina especialmente el síndrome de Alport y nos hablará de esta enfermedad o factor de riesgo. Veremos cómo queda. Pues nada, sin más retraso, vamos a empezar con Vanessa y haremos, yo creo, las preguntas al final, aquí todos sentados y como antes, a disparar. Venga, a disfrutarlo. Pues empezamos con la poliquistosis renal autosómica dominante, que aunque después del tolvaptán no han surgido nuevos tratamientos y digamos que en este tema todo se ha quedado como muy estacionario y no hay novedades, sigue siendo la reina de las enfermedades hereditarias y porque es la más frecuente, aunque probablemente aquellos que hablan del Alport dominante pensarán un poco diferente, pero lo que sí está claro es que es la enfermedad monogénica que más lleva a pacientes a diálisis, o sea, que produce enfermedad renal crónica terminal. Entonces, como sigue siendo la reina, merece el trono que le han dado en este congreso y aunque no hay nada nuevo, pues seguimos hablando de ella, ¿no? Y queremos hablar del estado actual del tratamiento de la poliquistosis renal. Es decir, yo lo que voy a decir aquí es que por dónde van los tiros en el tratamiento de la poliquistosis renal. Yo soy Vanessa Pérez, como lo ha dicho Roser, yo soy adjunta de nefrología y soy la responsable de la consulta de nefropatías hereditarias en la Fundación Jiménez Díaz en Madrid. Y bueno, empezaré diciendo que la mejor forma de entender los tratamientos es entender la fisiopatología de una enfermedad y de ahí vamos a empezar. Sabemos que en la poliquistosis renal lo que se produce es un aumento del volumen renal total a expensas de quistes que crecen bilateralmente y de forma desorganizada, sin ningún tipo de orden. Y eso produce el aumento del volumen de los riñones. El epitelio del quiste va a proliferar de forma anormal. Como vemos aquí hay un túbulo normal y aquí se ve que los quistes vienen del epitelio tubular. En lugar de crecer en esta dirección, pues crecen hacia los lados porque la célula tubular ha perdido la orientación. No sabe dónde está el túbulo, dónde está la sangre, dónde está la célula compañera porque está desorientada, no tiene un contacto con el medio y por eso crece de esa forma. Entonces, estos quistes que van a crecer, el problema es que ya esa nefrona pues, tiene un problema, pero el problema es que daña a la que está al lado que no tenía ese problema. Termina comprimiendo y destruyendo la arquitectura normal que tenía la nefrona que estaba al lado, que no había producido ningún quiste. Entonces, esto a la larga va a producir una pérdida progresiva de las funciones de esas nefronas funcionantes y esto llevará a la diálisis al paciente. Sabemos que en los estadios iniciales de la enfermedad el filtrado glomerular puede estar normal, aunque el paciente tiene poliquistosis y sus riñones están creciendo, pues el filtrado es normal. Pero lo que sí ocurre, aunque no se altera el filtrado, ocurre en estadios iniciales es que el paciente presenta poliuria desde estadios iniciales. ¿Y por qué se produce esa poliuria? Porque, bueno, se pierde ese gradiente osmótico que sabemos que tiene que existir en la médula para que se produzca esa reabsorción de agua en los túbulos y que se produzca esa concentración de orina. Y entonces, como sabemos que en este riñón, pues dónde está la corteza, dónde está la médula, no existe ese gradiente y entonces esos riñones con poliquistosis no pueden concentrar la orina y tienen poliuria de estadios iniciales. Entonces, el primer concepto que quiero que tengamos claros, porque nos va a ayudar muchísimo a entender lo que viene, es que hay una resistencia a la hormona antidiurética. Hay una resistencia a la vasopresina, pero no porque el receptor no funcione, sino porque a pesar de que la vasopresina está, no puede concentrar. Y entonces, secundariamente, va a aumentar la secreción de hormona antidiurética. La hormona antidiurética está aumentada en los pacientes con poliquistosis porque tienen esa resistencia, digamos, dada por su estructura a la acción de la hormona antidiurética.
Entonces, lo que se produce es un defecto genético en los genes PKD1 y PKD2. El PKD1 es un gen grande de 46 exones que se encuentra en el cromosoma 16 y que codifica para la proteína poliquistina 1, y el PKD2 es más pequeño, de 15 exones, se encuentra en el cromosoma 4 y codifica para la poliquistina 2. También hay otros genes que producen poliquistosis, pero en este caso sería poliquistosis hepática autosómica dominante, que también tiene un fenotipo renal, pero que es más leve, a veces se puede confundir. Y aquí vemos los genes que se han relacionado con poliquistosis hepática autosómica dominante, que también dan fenotipo renal, pero más leve. Y también están aquellos que dan poliquistosis renal autosómica dominante, pero atípico, que el fenotipo renal es más leve que la producida por PKD1 y PKD2, y estos serían los genes implicados. Pero entonces, ¿qué hacen estos genes? ¿Por qué producen también poliquistosis o por qué se pueden confundir? Pues estos genes están relacionados con la maduración de la poliquistina 1 y poliquistina 2. De hecho, estas dos proteínas tienen que interactuar en el retículo endoplásmico para luego madurar y llevarlas hasta la superficie de la célula. Y estos genes parece o pueden estar implicados en este proceso de maduración, y por eso también producen una clínica similar. Entonces, la poliquistina 1 y poliquistina 2, que son estas proteínas que veis aquí, son proteínas integrales de membrana. La 1 es más grande, tiene más de 4.000 aminoácidos y tiene 11 dominios transmembranas, y la poliquistina 2 es más pequeña, menos de 1.000 aminoácidos, tiene 6 dominios transmembranas y hace como un canal por el que va a entrar calcio a la célula. O sea, él hace como un pequeño canal de calcio. Aquí vemos que la poliquistina 1 está en esta membrana vasolateral, en la membrana que está entre célula y célula, y también está en el cilio. Es la forma de que la célula tiene para orientarse. ¿Dónde estoy? Hacia dónde está el túbulo. ¿Quién tengo aquí al lado de mi hermana célula? Atrás tengo la membrana vasolateral. Entonces, esto es lo que ayuda a la orientación. Se encuentra en las membranas plasmáticas, pero también en el cilio primario, pero no exclusivamente. Y lo que ayuda es que interactúa con células del citoesqueleto y con proteínas, o sea, como veis aquí está actuando o interactuando con la tubulina y la actina, y también con proteínas de la membrana celular. Regula interacciones célula-célula y célula-matriz. Y también van a desencadenar una serie de mecanismos que, como veis aquí, hay un montón que luego entraremos en detalle. Lo que van a hacer es que van a actuar en la transcripción de genes, van a regular la transcripción de genes. Este cilio primario es como un sensor de la célula que sale y emerge de la célula por la parte hacia el túbulo, y lo que hace es que cuando hay flujo de la orina, o sea, del líquido tubular, se mueve, y cuando se mueve permite que a través de ese canal que forma la poliquistina 2 entre calcio dentro de la célula, y eso es lo que hace. Digamos que orienta la célula, aquí está el túbulo, la luz tubular, y hacia aquí va el flujo del líquido tubular, entonces ya sé dónde estoy ubicada, y gracias a ese movimiento permite que el calcio entre dentro de la célula. Este artículo está recientemente publicado y me ha gustado mucho cómo han resumido, y de hecho, digamos que voy a basar sobre este esquema, aunque hay información que he puesto sobre esto que no estaba. Pero bueno, lo que se dice aquí es que lo que ocurriría lo primero sería que disminuye ese calcio al no actuar bien ese complejo poliquistina 1, poliquistina 2, no entra el calcio, y eso va a producir que haya un aumento del AMP cíclico. Entonces, el AMP cíclico desencadena una serie de vías de señalización que van a terminar produciendo, por un lado, proliferación celular, que eran esas células que se dividían de forma desorganizada, proliferan, y también va a producir que se estimule la salida de cloro, que es el que va a ser responsable de esa secreción de líquidos. O sea, para que se secrete líquido, sale a través de este canal CFTR, va a salir cloro, que va a hacer que se secrete líquido. Entonces, produce el AMP cíclico, por un lado proliferación, por otro lado secreción de líquidos para formar el quiste. Entonces, esa disminución de calcio intracelular que produce un aumento de AMP cíclico va a producir esa proliferación y secreción de líquidos que va a terminar en lo que ya hemos dicho, este fenotipo renal. A su vez, ya hemos dicho también que este fenotipo pues, se relaciona con una resistencia a la acción de la hormona antidiurética, que secundariamente va a aumentar porque no puede actuar, porque no se puede concentrar, pero que además la hormona antidiurética también es una de las principales reguladoras del AMP cíclico, por lo que a su vez aumenta más el AMP cíclico. Entonces, digamos que se produce un círculo vicioso de aumento de AMP cíclico que no termina nunca. Este círculo vicioso, pues yo no lo he encontrado con este nombre, pero así lo llamé porque digo, es como el círculo, no acaba, porque por un lado se estimula y por otro lado se sigue estimulando por la vasopresina. Entonces,
como esto pues no acaba nunca, terminará produciendo inflamación, fibrosis del tejido y finalmente enfermedad renal crónica terminal. Entonces, si la vasopresina está aumentada y va a contribuir a ese aumento de AMP cíclicos, pues de ahí surgió el tolvaptán, porque el tolvaptán inhibe el receptor de la vasopresina y, de hecho, ya ha demostrado que disminuye la pérdida de función del riñón. No voy a entrar en detalles porque ya no lo sabemos de memoria. En el TEMPO 3-4, que en 3 años se vio esta diferencia entre el filtrado glomerular entre los que tomaban placebo y los que tomaban tolvaptán. Y este es el otro ensayo clínico. En un año, en pacientes con menor filtrado glomerular, se ve también esta diferencia en la pérdida de filtrado, o sea, disminuye la progresión. Entonces tenemos el tolvaptán, que se aprobó, que inhibe el receptor V2 de la vasopresina. Pero ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos cruzados de brazos? ¿Ya tenemos el tolvaptán? ¿No hay más? Pues por un lado hay pacientes que no lo toleran y eso es una limitación, pero es que además tampoco es que es para tirar cohetes. O sea, esta mejoría no es que digamos, pues ya está, eso, ya con esto tenemos todo, ¿no? Entonces tenemos que seguir investigando y tenemos que seguir buscando. Y entonces una de las cosas que habla este artículo, que es que sería interesante que hiciéramos una vuelta de qué drogas tenemos en el mercado en este momento que podrían ser beneficiosas y que podrían probarse en la poliquistosis, y eso es lo que ellos llaman drug repurposing, que es hay menos riesgo de que haya fallo porque hay menos, ya no hay que hacer ese nuevo fármaco y ahorraría en costos. Y entonces, bueno, ellos proponen cómo se haría. Y entonces yo lo que he hecho es un resumen, ¿no? He dicho, bueno, voy a ver de todo esto que me cuentan, el artículo es precioso, tiene una tabla de 18 páginas de Word con todos los artículos, bueno, todos los preclínicos, todos los clínicos. Entonces yo he resumido un poco. Entonces, candidatos para tratamiento de la poliquistosis, yo lo que voy a poner es la cantidad de estudios preclínicos en cada vía. No voy a poner cuáles son, sino hay tantos estudios preclínicos con resultados positivos, porque los que tienen resultados negativos no están incluidos. Y luego veremos de esos que se han hecho en estudios preclínicos, cuáles han llegado hasta ensayos clínicos y qué ha resultado en esos ensayos clínicos. Voy a dividir los ensayos clínicos, digamos, como los colores del semáforo, en rojo aquellos que ya se han hecho ensayos, pero que el resultado ha sido no favorable, en amarillo aquellos que estamos expectantes, porque probablemente, bueno, tenemos que ver cuál sea el resultado, y en verde los que ya se han aprobado, o sea, se han hecho ensayos en la poliquistosis y se han aprobados, y luego le he añadido un color más en gris aquellos que nunca se ha testado, pero que quizás sería interesante pues abordarlo porque podría ser interesante en la poliquistosis, y ya veremos por qué. Entonces empezamos por esa vía de aumento de MP cíclico que ya hemos dicho que es muy interesante, muy importante, está muy aumentada. Pues esto es la tabla que resume todos, digamos, los fármacos experimentales que se han utilizado, la cantidad de estudios preclínicos, cuándo se publicó el primero, cuándo se publicó el último y el fármaco que estaría disponible en la práctica clínica, cuál sería la indicación en este momento de ese fármaco y si se ha testado en poliquistosis, en qué fase ha llegado, cuál es la última fase. Entonces, como veis, los inhibidores del receptor de la vasopresina, pues estos son los que más estudios preclínicos tienen, 21, y de hecho los tenemos aquí inhibiendo el receptor de la vasopresina y de esa manera disminuyen el AMP cíclico, y está en verde porque ya ha sido un estudio que se ha hecho. De hecho, ahora mismo está en fase 4 el del tolvaptán, que fase 4 es post-comercialización, o sea, ya estamos vigilando si es seguro a largo plazo. Y entonces está aprobado, por eso está en verde. Y también tenemos el lixivaptán, que en teoría hace lo mismo, que está en rojo porque el ensayo, a pesar de que se empezó, se ha decidido finalizar porque se pensaba que iba a ser más seguro desde el punto de vista hepático, pero se vio que había pacientes que sí que estaban presentando aumento de enzimas hepáticas y se decidió finalizar y no continuar. Entonces, por ese lado, por eso está en rojo, ¿no? Luego tenemos la vía de los agonistas de la somatostatina, que serían oxyotide y lanreotide. Estos tienen varias indicaciones en la práctica clínica, han llegado hasta fase 3, pero lo que ocurrió es que a pesar de que se vio que sí que disminuían el volumen renal, no hacían ningún cambio en la tasa de filtración glomerular, con lo cual tampoco se aprobaron y no se siguió por ahí. En este mismo cuadro tendríamos esta otra vía, que inhibiendo esta vía también podríamos, que está a su vez estimulada por el AMP cíclico, podríamos inhibir la proliferación celular. Hay un fármaco en la práctica clínica que se llama flavopiridol, que está indicado para la leucemia, pero que no se ha aprobado en poliquistosis probablemente porque sea muy tóxico para estos pacientes. Pero bueno, tenerlo aquí un poco para entender que podría estar implicado.
Siguiendo con la siguiente vía, que parece interesante, sería la señalización del calcio, ¿no? Que lo que ocurre primero es que hay una disminución de ese calcio intracelular. ¿Qué pasa si podríamos actuar sobre esa? Entonces tenemos esta otra tablita en la que hay varios fármacos experimentales que se han probado. Aquí tenemos la cantidad de estudios preclínicos. A mí me parece interesante ver que cuanto más preclínicos, luego como que termina en ensayo, ¿no? O sea, es como que se hace mucho preclínico, si está saliendo bien, hago más, y cuando ya dan el salto a ensayo clínico. De hecho, el calcimimético R568, que es preclínico, que en la práctica clínica se podría decir que es como el Cienacalcet, que lo tenemos disponible, se vio que en estudios preclínicos incrementaba el calcio intracelular, disminuía el AMP cíclico, disminuía la progresión de los quistes y además podría tener un efecto aditivo combinado con el Dicibactam. No se ha probado en poliquistosis, veis que aquí, pero digamos lo he puesto en gris porque podría ser interesante. Actualmente está indicado para pacientes con hiperparatiroidismo, pero que están en diálisis. Bueno, tendría que ser interesante quizás ver pacientes que estén en diálisis, que tengan poliquistosis, simplemente por ver qué ha pasado con esos quistes, si ha disminuido el volumen, solamente por saber si de concepto podría ser útil, ¿no? Seguimos con la vía del canal que secreta cloro y que de esa manera hace la secreción de líquidos. Pues tenemos esta tabla en la que se ven estos fármacos, o sea, estas vías que podrían estar activadas o podrían incidir en ellas. Tendríamos el primero, el receptor CFTR, que es el canal de la fibrosis quística, que actualmente hay un fármaco en la práctica clínica que está indicado para la fibrosis quística y que lo que hace es que media la secreción de cloro, como he dicho antes, y eso es lo que va a hacer que haya secreción de líquidos. Actualmente está en amarillo porque es un ensayo que está digamos, en fase 2, lo que pasa es que no han empezado a reclutar, pero ya está todo preparado para que empiecen a reclutar para probar este fármaco en la poliquistosis renal, fase 2 en poliquistosis. Hay otros, por ejemplo, este otro receptor también relacionado con la secreción de cloro, que hay fármacos en la práctica clínica, benzbromarone, que está indicado para la gota, aunque puede ser hepatotóxico y por eso como que se ha dejado de recomendar, y luego la niclosamina, que es un antihelmíntico. Estos fármacos no se han probado en poliquistosis, pero podrían ser interesantes, por eso están en gris. Y luego habría otro receptor, que sería este abajo, que lo que hace es que para que salga el cloro, también tiene que salir potasio. Entonces, si yo inhibo este receptor, quizás también podría inhibir la secreción de cloro. Hay un fármaco que lo hace, el Cenicapoc, que está indicado para anemia falciforme, tampoco se ha probado en la poliquistosis renal. Luego, factores de crecimiento y receptores de tirosinquinasa. Tendríamos esta tablita y aquí tendríamos estos fármacos, tesebatinib, nitenativib. Estos fármacos lo que harían sería inhibir estos receptores. Hay un ensayo clínico en fase 2 con el tesebatinib, que también podría incidir sobre esto, que luego incide sobre la proliferación celular. Sobre este otro fármaco, indicado para el cáncer de pulmón, no se ha hecho estudios en poliquistosis, y del bosutinib sí que se hizo uno que llegó hasta fase 2, pero no continuó en estudios porque los resultados no fueron favorables. Luego, la vía del AMPK. El AMPK está suprimida en la poliquistosis, por eso está aquí en rojo, está suprimida en la poliquistosis. Sería interesante activarla, porque si la activamos, inhibimos la vía del mTOR, que a su vez está relacionada con la proliferación celular. ¿Cómo se podría activar? Pues hay fármacos en la práctica clínica, seguro que nos suenan muchos de estos. Entonces, de hecho, la metformina sí que activa esta vía. Hay 9 estudios preclínicos, esta es la fecha de los estudios, el último 2022, y de hecho se probó en un ensayo que llegó hasta fase 2, porque tampoco siguió más allá. También se hizo uno con la pioglitazona, que también actuaría en la misma vía, llegó hasta fase 2, y el 2-deoxiglucosa, pues no se ha probado, también podría ser tóxico porque está indicado para el cáncer, pero también lo que hace es que estimula esta vía. Siguiendo con esta pregunta, que estaba segura de que todos tenemos la duda de qué va a pasar con los inhibidores del SGLT2 en la poliquistosis, ¿no? ¿Qué puede ocurrir? Aquí veremos que podría estar, digamos, relacionado con la patogenia. Sabemos claramente cuál es el mecanismo de acción de este fármaco. Disminuyen la reabsorción de sodio y glucosa en el túbulo proximal, de esa manera aumentan la carga de sodio que se ofrece a la mácula densa, y de esa manera también estimula ese feedback túbulo glomerular, que lo que hace es que disminuye la hiperfiltración.
Eso lo tenemos claro, pero vamos, si no tenemos claro, hemos estado dormidos todos estos meses, ¿no? Que hemos estado viendo los ISGLT2. Pero sabemos que en el DAPA-CKD, el famoso ensayo clínico que ha demostrado que es útil para tratar la proteinuria en pacientes con enfermedad proteinúrica, pues se han excluido los pacientes con poliquistosis, o sea que no sabemos qué ocurre en la poliquistosis. Entonces, ¿podrían los ISGLT2 ser beneficiosos en la poliquistosis? Bueno, hay personas que piensan que sí, hay otros que piensan que no. Por la parte que sí sería, bueno, sabemos que ese efecto hemodinámico que producen los ISGLT2, que también lo produce el tolvaptán, ha sido beneficioso en la poliquistosis, podría serlo. Por otro lado, también producen un efecto metabólico que hacen que el paciente tenga restricción calórica y cetogénesis, que eso ya veremos más adelante que también puede ayudar a que haya efecto beneficioso en la poliquistosis. Y también estos fármacos se ha visto que mejoran el flujo de carbono a través de las mitocondrias y que van a reducir el daño mitocondrial y la ferroptosis, que es un tipo de muerte celular que se ha visto que está activada en la enfermedad renal. Por otro lado, el lado contrario sería, bueno, pero es que estos fármacos podrían aumentar la vasopresina, que sabemos que la vasopresina estimula el AMP cíclico y entonces sería el círculo vicioso. Entonces, eso es lo que también, digamos, que llama un poco la atención y que hace que nos frenemos un poco. Y por otro lado, hay efectos animales contradictorios. Hay algunos que han dicho que sí, que funciona, pero hay otros efectos en animales que dicen que no, o sea, otros estudios en animales, y entonces por eso hay contradicción y no se sabe. Sin embargo, hay un ensayo clínico que va a empezar a reclutar pacientes, es un ensayo clínico en fase 2 con la empaglifosina en poliquistosis y bueno, pues a ver qué nos dice este ensayo. Siguiendo con la vía de los inhibidores de mTOR, tendríamos este cuadrito con todos los estudios preclínicos que han dado resultados positivos. Sin embargo, se hizo un estudio con sirolimus, un ensayo clínico que llegó hasta fase 3, que no dio resultados positivos, y con everolimus también, y no dio resultados positivos. Se cree, bueno, también se vio que sí que mejoraban el volumen renal, pero que no tenían incidencia sobre la tasa de filtración glomerular. Y se cree que esto puede ser porque hay baja disponibilidad renal, y de hecho están intentando mezclarlo como con folato, para que llegue más al riñón y de esa manera tenga más disponibilidad y haga más acción a nivel de la célula tubular. Lo que pasa es que también queda la cosa de que sean muy tóxicos para estos pacientes. Hay otra vía que también se ve que puede estar activada, es un receptor nuclear que se llama, bueno, que está de hecho disminuida. Este receptor nuclear lo que hace es que promueve la oxidación de ácidos grasos y la fosforilación oxidativa que están reprimidos en la poliquistosis, porque está sobreexpresado el MIR17. Entonces, el MIR17 está sobreexpresado, inhibe este receptor nuclear que lo que hace es como un efecto antioxidante, ¿no? Entonces, se sabe que hay un fármaco que, bueno, el fenofibrato y el pemafibrato pueden estimular esto. Hay 10 estudios preclínicos que lo afirman y que dicen que son beneficiosos de la poliquistosis, pero no se ha hecho ensayos clínicos en poliquistosis con estos fármacos, probablemente por el hecho de que da miedo de que aumente la creatinina, aunque sabemos que ese aumento de creatinina con el fenofibrato a largo plazo parece que no está relacionado con empeoramiento de la función renal. Por otro lado, también en esta misma vía, mirad otros fármacos que pueden estimular estos otros receptores, el receptor NRF2, que es el factor eritroide 2 related factor, que este receptor es también relacionado con efectos antioxidantes, estrés oxidativos, y hay fármacos que lo pueden estimular, como por ejemplo el sulforanato, que no se han probado en poliquistosis, pero uno que sí se está probando ahora en fase 3 es la bardoxolona, que lo que hace es que estimula este receptor, el NRF2, y que a su vez se va al núcleo y va a estimular estos efectos antioxidantes. Ese es el mecanismo de acción. También tendríamos otros efectos en la mitocondria, antioxidantes mitocondriales como el amipretide. Este fármaco, de hecho, actualmente está en ensayos clínicos para insuficiencia cardíaca, para isquemia reperfusión, en estudios en fase 2 y fase 3 para ICC, y que no se ha probado en poliquistosis, pero quizás también sea interesante por esta vía. Luego tenemos factores epigenéticos, que sabemos que la epigenética lo que hace es que modifica la expresión de los genes. Entonces, hay algunos que mediante la deacetilación de histonas pueden hacer que no se produzca la proliferación celular porque inhiben esa expresión genética. Entonces, hay algunos fármacos que de hecho se están indicados para otras enfermedades, como por ejemplo el ácido valproico para la epilepsia, o este otro, que pueden también incidir sobre esta vía y
y mediante este mecanismo de acetilselección de histonas, pues incidir sobre la proliferación celular. Y luego tenemos uno que fue la nicotinamida, que sí que llegó hasta fase 2, pero que no está indicado. No llegó a más. Y luego tendríamos, para terminar con la parte de epigenética, directamente una terapia RNA que inhibe el MIR17. Esta terapia lo que hace es que pues, bloquea la producción del MIR17. Es un fármaco que está actualmente en fase 1 para la poliquistosis. Y ya tendríamos la edición génica, que sería, esto nos brindaría la posibilidad de futuras intervenciones terapéuticas que corregirían el defecto principal. Obviamente que por aquí todavía vamos un poco cortos, verdes, pero en este estudio muy interesante se vio que hay una reactivación genética de PKD1 y PKD2 en modelos de ratón adulto que tenían poliquistosis, que ellos mismos le habían desactivado el PKD1 y PKD2 y luego se lo activaron y vieron cómo hay plasticidad. Aquí tenemos los ratones que no tienen nada, miren los riñones son normales, el paso del tiempo no aumentan. Aquí tenemos un riñón en el que se le había desactivado la PKD1 y PKD2, mirad cómo aumenta el tamaño, y luego al que se le había desactivado pero reactivado, incluso siendo adulto, vemos cómo el tamaño de los riñones empieza de nuevo a disminuir. O sea que sí ha demostrado que hay plasticidad y que esto podría ser una vía a seguir, ¿no? Entonces, esta parte la resumo con cuáles son los ensayos clínicos actuales para que nos quedemos. Pues el tolvaptan, que está en verde porque está aprobado, y en amarillo teníamos el inhibidor del CFTR, que sería este, que está en fase 2, el tesebatinib, que también en fase 2, tendríamos el inhibidor del SGLT2, que va a empezar pronto a reclutar, el abardoxolona, que este ya está en fase 3, y el antimir, que está en fase 1. Estos son los ensayos clínicos que están actualmente en la poliquistosis renal. Algunas pinceladas sobre la dieta en la poliquistosis. Este fue un artículo que hicimos en el 2019 que resumía un poco cómo la dieta sí que nos podría ayudar y nos podría incidir sobre estos factores que ya los conocemos claramente porque sabemos que aumenta el AMP cíclico y que la vía del mTOR también está aumentada y que esto lo que va a hacer es proliferación celular y transporte de fluidos. Entonces, sabemos que el AMP cíclico pues, está estimulado por la hormona antidiurética, o sea, digamos que favorece, ¿no? el AMP cíclico. Pues sabemos que el consumo de agua podría ayudar a inhibir la hormona antidiurética, pero también una dieta baja en osmoles también podría incidir en esto. También de este mismo lado sabemos que la cafeína se ha demostrado que aumenta el AMP cíclico. No hay evidencia científica de esto, pero teóricamente aumenta el AMP cíclico, con lo cual la cafeína digamos que podría tener alguna relación con esto, es simplemente tenerlo en cuenta porque no hay evidencia en pacientes. Luego, en relación a las dietas, la dieta ketogénica, la dieta de ayuno y la restricción calórica también podrían, porque inhiben el mTOR, inhiben la disponibilidad de glucosa y estimulan el AMPK. Y de esta manera también podríamos inhibir sobre esta vía y podríamos disminuir la proliferación celular. O sea que también este tipo de dietas podrían tener un papel interesante en los pacientes con poliquistosis renal. Y por otro lado también estimulan la ketogénesis, que también inhibirían la proliferación celular. Entonces, los mensajes para llevar a casa. Sabemos que existe un círculo vicioso de AMP cíclico en la poliquistosis renal autosómica dominante. El tolvaptan es el único tratamiento aprobado hasta el momento, pero tiene muchas limitaciones y existen muchas vías implicadas en la patogenia que podrían ser nuevas dianas terapéuticas. Muchas gracias. Buenos días a todos. Es un placer estar aquí. Gracias a los coordinadores del Grupo de Trabajo de Hereditarias de la SEN por haberme invitado a estas segundas jornadas con esta charla de título tan largo, que tiene un montón de preguntas y que espero que esto me lo ponga fácil para por lo menos poder responder a alguna de ellas. Empezaremos con una introducción. Sabemos que en el mundo hay 850 millones de personas con enfermedad renal crónica y sabemos que la enfermedad renal crónica conduce a una pérdida importante de años de vida y de calidad en años de vida. Y también sabemos que los costes económicos derivados de la enfermedad renal crónica son mayores que los costes derivados del cáncer o la diabetes, enfermedades que todos conocemos bien y que quizás alarman más que la presencia de la enfermedad renal crónica. También sabemos que nuestros pacientes, sobre todo nuestros pacientes jóvenes en terapia renal sustitutiva, sobre todo los pacientes jóvenes en diálisis, ven cómo se reduce su expectativa de vida de una forma muy importante. Llegan a perder pues, 15 y 40 años de vida, expectativa de vida, los pacientes jóvenes en programas de diálisis.
Y si nos fijamos en la supervivencia a 5 años y comparamos la terapia renal sustitutiva con otras enfermedades que consideramos muy graves, y en la columna de la figura de la derecha en amarillo están todos los cánceres conjuntamente, vemos como la supervivencia de nuestros pacientes en hemodiálisis o en diálisis peritoneal es menor a 5 años que los pacientes que tienen un cáncer de manera global, todos los cánceres. Y esto no va a hacer más que empeorar, porque las expectativas lo que dicen es que si pues, actualmente la enfermedad renal crónica es la causa número 16 de muerte, esto para el año 2040 la enfermedad renal crónica se considera ser la 5ª causa de mortalidad. ¿Qué dicen los datos en nuestro ambiente? Pues estudios poblacionales, población adulta, en España el primero en el año 2010, el estudio PIRCE, ha hablado de una prevalencia de enfermedad renal crónica de alrededor del 9%. Estudios posteriores publicados en el 2018 y en el 2021, el ENRICA y el Ibericán, hablaban ya de prevalencias de enfermedad renal crónica en población adulta de alrededor del 15%. Y de nuevo, ¿qué dicen las estimaciones? Pues que esta prevalencia de enfermedad renal crónica en nuestro ámbito va a incrementar y vamos a llegar a prevalencias cercanas al 25% pues, en los próximos años. ¿Y por qué nuestros pacientes llegan a necesitar terapia renal sustitutiva? Y pongo como ejemplo pues, los registros de la SEN a la izquierda, el registro de la ERA a nivel europeo y a la derecha de todo, al Registre de Malalts Renals de Catalunya. Y si nos fijamos en lo que nos ocupa hoy, las enfermedades renales de causa genética, pues son aproximadamente el 8% de los pacientes que inician terapia renal sustitutiva, la inician porque tienen una enfermedad renal de causa genética. Y la reina, ya hemos visto cuál es la poliquistosis, pero hay muchas otras. Hay tantas, y esta gráfica creo que ha salido antes ya, hay tantas y tantas y tantas que es difícil o imposible, aunque seamos muy buenos nefrólogos, como nos decía Elisabeth Ars antes, que las tengamos todas en la cabeza y afectan a compartimentos de la nefrona completamente distintos, ¿no? Afectan al glomérulo, afectan al túbulo y el túbulo es muy, muy largo. Y hay enfermedad genética para cada uno de los segmentos del túbulo, afectan al intersticio, hay enfermedades quísticas y hay enfermedades con afectación multisistémica también, con afectación renal, como por ejemplo la esclerosis tuberosa. Actualmente podemos decir que aproximadamente el 40% de enfermedad renal crónica estadio 3B en adelante en niños y aproximadamente el 30% en adultos son debidas a variantes monogénicas, que actualmente conocemos, como bien nos han dicho antes, más de 600 genes implicados en enfermedad renal de causa genética. Y esto es lo que hace que, además de historiar adecuadamente a los pacientes, hablar con ellos, explorarles adecuadamente, saber qué exploraciones complementarias debemos utilizar y pedir, utilizar la biopsia renal como toca, también deberíamos plantearnos la utilización de estudios genéticos como herramienta diagnóstica, sobre todo en esos grupos de pacientes en los que sabemos que el rendimiento del estudio genético es muy relevante. Elisabeth Ars me lo ha puesto fácil antes, así que a la pregunta de cómo las diagnosticamos, yo me quedo con esta diapositiva únicamente. Cariotipo y microarrays poco lo utilizamos en enfermedad renal de causa genética, clásicamente secuenciación por Sanger, y la historia es que vas gen a gen o trozo de gen a trozo de gen, y en los últimos años la secuenciación paralela masiva, ya sea bien con paneles de genes, nosotros previamente decidimos qué genes vamos a secuenciar, o con la utilización de exoma y exoma dirigido, exoma clínico, ¿no? Que es lo que vamos a leer luego de la secuenciación que hemos hecho, o la secuenciación del genoma completo, que hasta donde yo sé es más bien investigación que práctica clínica habitual actualmente en enfermedad renal de causa genética. También nos ha hablado antes Elisabeth Ars de esto, cómo de capaces somos de confirmar nuestra sospecha clínica o llegar a un diagnóstico de enfermedad renal de causa genética en base a la técnica utilizada y al fenotipo que tengamos, ¿no? En este estudio publicado en el año 2020 nos recogían
los datos de los distintos estudios publicados en cuanto a la capacidad diagnóstica de nuestros tests en nuestros grupos de pacientes, ya fuera en niños menores de 18 años con enfermedad renal o en adultos con enfermedad renal. Y en general, también lo hemos visto antes, pues las enfermedades quísticas, las tubulopatías son las que se llevan la palma en la capacidad diagnóstica de los estudios moleculares y también las intersticiales familiares. Más difíciles en el síndrome nefrótico córtico resistente y en las malformaciones congénitas del tracto urinario. Lista muy larga, que afecta a cosas muy distintas, que somos muy buenos, pero a pesar de ser muy buenos, es imposible que tengamos todo esto en la cabeza. Y un escollo muy, muy importante es que no vamos a ser capaces de diagnosticar lo que no conocemos. Y conocerlo todo es muy, muy difícil. Es por eso que, de hecho, en este artículo que recoge las conclusiones de la conferencia CADIGO, ¿no?, en relación a enfermedades genéticas, enumera de forma clara lo que los nefrólogos en general, todos los que incluso no se dedican a enfermedad renal de causa genética, deberían conocer sobre enfermedad renal de causa genética y qué es lo que los más expertos se debería asumir que debemos aprender y saber atender adecuadamente en este tipo de pacientes. Hay una figura bonita, ilustrativa en este artículo, ¿no?, que habla de hay muchos nefrólogos con poco conocimiento en genética y debemos conseguir, ¿no?, que se comuniquen los nefrólogos con menos conocimiento en genética con los expertos para poder pues ofrecer a todo el mundo y que exista equidad a la hora de llegar a diagnósticos en estos pacientes. En términos generales, es importante que aprendamos a reconocer y clasificar fenotipos. Esto nos da pistas. Antes Elizabeth Ars nos decía, por favor, decidme qué es lo que les pasa a los pacientes, ¿no?, porque de esta manera es mucho más fácil poder diagnosticar mediante estudios moleculares. Debemos saber buscar las manifestaciones extrarrenales en cada una de nuestras sospechas clínicas. Esto también nos puede guiar, ¿no?, pues la sordera en el árbol, la hiperuricemia precoz, en mutaciones en UMOT y demás. Y luego es muy importante el pararse a hacer la historia familiar y preguntar por los antecedentes familiares, porque esto es lo que te va a permitir también valorar el patrón de herencia de una determinada enfermedad y esto también te da pues, pistas o ideas muy, muy relevantes. En las próximas diapositivas lo que pretendo es mostraros en distintos grupos, mayoritariamente seleccionados, cuál es el rendimiento o qué es lo que nos aportan los diagnósticos genéticos a la hora de poner nombre a las enfermedades de nuestros pacientes. Este estudio lo que muestra son los resultados de un estudio molecular mediante un panel de genes en 190 pacientes pediátricos con enfermedad renal. Es un estudio unicéntrico y como veis, yo no veo muy bien, si me giro sí, mayoritariamente eran pacientes clasificados desde un punto de vista clínico como pacientes con enfermedad glomerular, pacientes con ciliopatías, enfermedades quísticas y con malformaciones congénitas del tracto urinario. Luego otras, ¿no?, como litiasis, tubulopatías y demás. Y como veis en la columna de la derecha de la tabla que muestro, la rentabilidad diagnóstica o la capacidad de llegar a un diagnóstico molecular en estos pacientes pues fue relevante, ¿no?, del 75% prácticamente en las ciliopatías, alrededor del 50% en tubulopatías. Y en litiasis, si veréis aquí hay hiperoxalurias y cistinurias obviamente incluidas, para tubulopatías también del 45% y fijaros en la historia familiar positiva de enfermedad renal, un 60% de ellos llegan a tener un diagnóstico molecular de alguna de estas. Este es el estudio que enseñaba Elizabeth Ars antes y lo contentas que están con su 65% de capacidad diagnóstica en este estudio multicéntrico español en el que se incluyen 460 pacientes jóvenes, menores de 30 años, que tienen un diagnóstico de enfermedad renal y que el nefrólogo sospecha que existe una enfermedad renal de causa monogénica. Como ella contaba, ¿no?, 65% resultado positivo, mayoritariamente el 77%
de ellos confirman el diagnóstico, la sospecha clínica que el nefrólogo tenía y, ojo, porque un 7% lo que consiguen es cambiar el diagnóstico que el nefrólogo pensaba que tenía mediante el estudio molecular. Y de nuevo, ¿no?, si nos fijamos en la gráfica, pues la mayor capacidad diagnóstica acertando, ¿no?, enfermedad quística, las intersticiales y las tubulopatías. Y luego la palma de la capacidad diagnóstica o los principales genes, ¿no?, implicados en esto, y esto es repetitivo en todos los estudios que se van mostrando, los genes relacionados con poliquistosis, PKD1 y PKD2 y los genes del colágeno fundamentalmente, ¿no? Aquí lo que indican es que mutaciones en estos 7 genes explican el 66% de estos diagnósticos positivos. Este es otro estudio que se publicó el año pasado en el que aquí no hay mucho sesgo o dirección en la solicitud del estudio genético. Hay una mezcla, es una cohorte muy mezclada, con alta y baja sospecha de enfermedad renal de causa genética. Hay pacientes que incluyen pacientes asintomáticos en los que se realiza el estudio genético como en el contexto de un screening familiar. Utilizan también un panel de genes con 380 genes y en este caso su capacidad global diagnóstica es del 21%, pues probablemente también, ¿no?, porque están incluidos muchos pacientes sin una sospecha clara de enfermedad renal de causa genética. Pero quiero volver a los datos de los registros que he mostrado antes, ¿no? 8% de los pacientes llegan a terapia renal sustitutiva porque tienen un diagnóstico de enfermedad renal de causa genética, pero es que si nos paramos a mirar, nuestra principal causa de llegada a enfermedad renal crónica en el registro catalán pues es el 20 y pico por ciento, 27% en el registro de la ERA, en la SEN un 18%, pues entre 20 y 25% de los pacientes que mandamos a dializar o a trasplantar no tenemos ni idea de por qué llegan a necesitar diálisis o necesitan un trasplante. Y esto, bajo mi punto de vista, es muy, muy grave, ¿no? Y algo deberíamos hacer para poder reducir estos números y que la etiología desconocida no fuera la principal causa de enfermedad renal crónica en nuestros pacientes. El registro catalán te pide que digas qué es lo que has hecho para conseguir diagnosticar a tus pacientes, ¿no? Lo has hecho porque lo sospechas clínicamente, lo has hecho porque tienes una biopsia renal o porque le has hecho otras pruebas patognomónicas, dicen, que bueno, podría ser un estudio genético, ¿no? Pues si nos fijamos en la segunda columna, los pacientes que no tenemos ni idea de por qué los hemos mandado a diálisis o a trasplante renal, pues somos congruentes, porque fundamentalmente no hacemos nada para llegar al diagnóstico de esta enfermedad renal crónica. En el 90% de ellos pues sospechamos que no tenemos ni idea de por qué y eso es lo que ponemos en el registro. Pero lo que llama más la atención es que 2 de las principales etiologías de enfermedad renal crónica, como son la nefropatía diabética, vamos a llamarle así, ¿no?, o la enfermedad renal diabética y la nefropatía hipertensiva, pues en el 75% de estos pacientes y en el 80% para los diabéticos, pues tampoco hacemos nada, ni biopsia renal ni absolutamente nada para saber que ese es el diagnóstico que tienen. Y esto, pues mira, el diabético es diabético y puedes decir, bueno, diabético con proteinuria, que si tiene retinopatía diabética, pues será una nefropatía diabética, pero en el hipertenso, pero que si es que todos nuestros pacientes son hipertensos, ¿y qué va primero? ¿La hipertensión? ¿O es que tienen enfermedad renal por otra cosa y luego se ponen hipertensos? Pues si no hacemos nada no tenemos ni idea y es muy relevante y es muy interesante leer este artículo en el que te hacen reflexionar sobre esto y en el que enumeran cosas como que hasta el 10% de los pacientes diagnosticados de nefropatía hipertensiva en realidad lo que tienen es un síndrome de Alport. Y hasta el 25% de estos con nefropatía hipertensiva pueden ser diagnosticados mediante estudios moleculares de una intersticial familiar.
Creo que este estudio que se publicó, este New England que se publicó en el año 2019, nos puede ayudar un poquito a ver qué es lo que pasaría si nos planteáramos utilizar el diagnóstico molecular para estos pacientes con enfermedad renal crónica no filiada, ¿no? En este estudio lo que hacen es aplicar un exoma dirigido a 600 y pico genes asociados con nefropatía en una cohorte total de 3.000 y pico pacientes con enfermedad renal crónica. Pacientes pues, con estas franjas de edad, desde los de 45 hacia arriba, es decir, pacientes mayores, alguno hay de más jóvenes, y luego con etiologías varias de enfermedad renal crónica. La verdad es que es para felicitarlos, porque si os fijáis en la nefropatía que no sabemos el porqué, ellos solamente tienen un 8 o 9% de pacientes, así que lo hacen mejor que nosotros, que tenemos un 20 y no sé cuánto de pacientes que no sabemos porque necesitan terapia renal sustitutiva. Y luego hay otro 9% que tiene una enfermedad renal crónica por esa nefropatía hipertensiva. Bien, ¿qué capacidad diagnóstica tienen de confirmar diagnósticos o poner nombres y apellidos a la enfermedad renal de estos pacientes? Pues la total es de un 9%, en una cohorte nada seleccionada ni nada de sospecha de enfermedad renal de causa genética. Pero fijaros lo que pasa cuando estudian molecularmente a estos pacientes de enfermedad renal crónica de causa no conocida. Hasta un 17% de ellos llegan a obtener un diagnóstico. Y esto es muy, muy relevante y quizás nos ayudaría a reducir esas cifras dramáticas de enfermedad renal crónica de causa no filiada. De nuevo, ¿no? Los genes del colágeno y de la poliquistosis son los que se llevan la palma a la hora de identificar mutaciones que nos llevan al diagnóstico. De este artículo me gusta especialmente esta gráfica que me parece ilustrativa y mi manera de verla es cómo de buenos somos a la hora de sospechar clínicamente una determinada causa, ¿no? de enfermedad renal. En los pacientes diagnosticados molecularmente de poliquistosis, ¿no? Sería el rojo, pues somos muy buenos. Clínicamente diagnosticamos muy bien la poliquistosis renal, pero vayamos hacia abajo y, por ejemplo, cojamos los genes del colágeno, ¿no? Sería, pues yo diría, afectación glomerular, ¿no? Pero es que hay un montón de violeta, verde y rojo por aquí. Más de un 20% de los pacientes que tienen una mutación en alguno de los genes del colágeno habíamos dicho que tenían otra cosa, más del 20%. Esto es significativo. Y ya no me pondré en las intersticiales y la mezcla de genes que están en esta última fila. Y es tan relevante, nos preocupa tanto esto de intentemos filiar a nuestros pacientes y veamos qué utilidad tiene el diagnóstico molecular en esto, que de hecho hay iniciativas varias, ¿no? Para ver si conseguimos poner nombre y apellido a la enfermedad renal de nuestros pacientes. Esta es una iniciativa desde Australia a 100 pacientes con enfermedad renal crónica de causa no conocida, menores de 50 años, plantean, ¿no? Secuenciación del genoma y un análisis dirigido, eso sí, a cerca de 400 genes implicados en enfermedad renal. Y desde la SEN conocéis esta iniciativa, el estudio GenSen, que lo que pretende es en esos pacientes jóvenes que llegan a necesitar terapia renal sustitutiva y no tienen diagnóstico, pues ofrecerles un diagnóstico molecular a través de un panel de genes para intentar llegar al diagnóstico. Una cosa importante, estos son pacientes que han llegado ya a necesitar terapia renal sustitutiva. Son pacientes que los que nos dedicamos a la enfermedad renal de causa genética, pues probablemente no vemos, ¿no? Pacientes en diálisis, pacientes trasplantados o no vemos tan a menudo. Pero es que el paciente con enfermedad renal de causa genética puede estar en cualquier consulta y es nuestra obligación que nuestros compañeros que quizás se dedican a otras cosas tengan también la luz encendida para intentar en esos pacientes que les llegan y que no tienen diagnóstico, también ellos pongan de su y nos ayuden a intentar esclarecer el porqué de todo esto. Y el trasplante es un momento muy crucial en todo esto. Y de hecho,
hay algunos estudios publicados en relación a la aplicación de estudio genético, de estudios moleculares en pacientes en lista de espera de trasplante. Este primer estudio, que se publica en 2019, lo que hace es, en 140 pacientes que están en lista de espera de trasplante, 85 tienen un diagnóstico claro de enfermedad renal crónica, 57 no la tienen. Y en estos 57 que no la tienen, bien sea porque no existe biopsia renal o porque la biopsia renal no es claramente diagnóstica, lo que hacen es un estudio genético mediante un panel de genes que incluye todos estos genes que veis aquí, 200 y algo genes, y consiguen poner diagnóstico a, en realidad, estos 50 pacientes, porque 7 no se llegan a estudiar, a 6 de ellos. Es decir, que pasan de tener a 29 pacientes en lista de espera por una enfermedad renal de causa genética a tener 35. Y en este caso, pues la estadística es mágica, y estos 6 pacientes hacen que digan que han mejorado significativamente su capacidad diagnóstica en su lista de espera de trasplante. Parece de risa, ¿no? 6 pacientes que nos cambian esto, pero es una manera de verlo. Y luego en este otro, más reciente del año 2021, lo mismo, pacientes en lista de espera de trasplante. ¿Tenemos un diagnóstico claro? No. ¿Les hemos hecho una biopsia renal? No. Pues esos se estudian mediante un estudio genético. Y los que sí, pero no tenemos resultado disponible, el resultado no es concluyente y son pacientes jóvenes, o tienen histología de focalis segmentaria o antecedente de hemolítico urémico atípico, pues a estos les aplican también un diagnóstico genético, y como veis aquí, pues en 20 de ellos, de estos 110 o 115, llegan a conseguir el diagnóstico de estos pacientes que previamente no habían sido diagnosticados de nada. En todas estas diapositivas anteriores, de alguna manera, ya han ido saliendo esas situaciones en las que seguro debemos plantearnos realizar un estudio genético a nuestros pacientes. Hemos dicho, ¿no? Si existe historia familiar, si la enfermedad renal es de debut en edades jóvenes, si existen manifestaciones extrarrenales. Si no sabemos por qué nuestros pacientes, especialmente si son jóvenes, han llegado a necesitar terapia renal sustitutiva, pero también para guiar nuestras decisiones terapéuticas o para explicarnos el porqué de un curso de enfermedad renal que no nos explicamos en base a nuestra sospecha clínica. Y no olvidarnos tampoco de la importancia del estudio genético en el momento del trasplante. En el momento del trasplante, cuando un paciente nos llega a necesitar un trasplante renal, la mejor opción es el trasplante de vivo, y no nos debería pasar por alto, ¿no? En el contexto de una enfermedad familiar, que ese potencial donante vivo pudiera ser afecto también. Así que es importante recoger muy bien la historia familiar y obtener un resultado positivo en un estudio genético en ese momento nos podrá guiar también en la pauta inmunosupresora posterior, e incluso nos podrá informar del riesgo de recurrencia sobre el riñón trasplantado de la enfermedad renal de base. Y con esto ya termino, Elisabeth Ars nos hablaba también de la importancia, ¿no?, del proceso del asesoramiento, si somos capaces de hacerlo bien, pero existe la figura del asesor genético, y en nuestro hospital funcionamos así, y lo quería compartir con vosotros. Cuando en cualquier consulta de nefro, sea la de hereditaria, sea la de pediatría, sea la que sea, alguien sospecha que pudiera tener un paciente con una enfermedad renal de causa genética, el paciente es remitido a una valoración conjunta entre un nefrólogo, el responsable de las hereditarias, y el asesor genético. En esa visita inicial se informa del riesgo pretest y demás, y se solicita el estudio genético más pertinente para cada una de nuestras sospechas. Se recepcionan los resultados y en una segunda visita se entregan los resultados al paciente. Se ofrece el estudio de extensión a los familiares a riesgo, y luego el paciente sigue su camino en las consultas de nefro donde le toque. Y recalcar una vez más la importancia de ese asesoramiento para elaborar una historia médica y familiar
Si somos capaces de sacar 3 generaciones, pues mejor. A mí me encantan estas consultas porque pones en evidencia un montón de cosas. No sé si os lo han preguntado alguna vez, pero te ponen en un aprieto considerable. Luego te das cuenta que no sabes nada ni de tu abuelo. Hacer una historia de esta manera te permite identificar el modelo de herencia. Debes proporcionar información de la enfermedad, las pruebas y opciones disponibles en cada caso, solicitar la prueba genética más adecuada para esa enfermedad que estás sospechando y asesorar en el pre y en el post-test. Te permite discutir sobre opciones reproductivas, te aporta el cálculo de riesgo de recurrencia o ocurrencia de una determinada enfermedad y te ayuda en la toma de decisiones y debemos apoyar a nuestros pacientes en todo este proceso. Y esta es mi última diapositiva, que son las conclusiones únicamente, o no es únicamente, es importante, recalcar que el diagnóstico de una causa monogénica de enfermedad renal crónica nos permite establecer un pronóstico, personalizar tratamientos, reducir la odisea diagnóstica para algunas de estas enfermedades, mayoritariamente enfermedades raras. Nos permite ofrecer un consejo genético e influir en las decisiones reproductivas. Nos permite evaluar y adelantarnos al diagnóstico de las manifestaciones extrarrenales para alguna de estas enfermedades. Nos permite seleccionar informadamente a donantes vivos emparentados en el momento del trasplante, informar del riesgo de recurrencia de la enfermedad tras el trasplante renal y guiar también el manejo clínico tras la realización de un trasplante. Y esto es todo. Hola, buenos días. Bienvenidos a Barcelona otra vez. Bueno, yo trabajo en la Fundación Puigvert, soy Mónica Furlano y me tocó dar esta charla con este título que no sé si voy a aclarar o voy a oscurecer las cosas. Bueno, el título es Síndrome de Alport autosómico dominante. ¿Es una enfermedad o un factor de riesgo? Para empezar a dar esta charla, pues vamos a repasar qué es un factor de riesgo, que es como muy obvio, pero cuando lo tienes que preparar, pues te pones a pensar si hay alguna otra cosa, ahora que estas variantes quieren ser la reina y dejar de ser la princesa. Entonces, es una característica que está asociada a un aumento de una probabilidad de padecer o desarrollar o estar expuesto a una enfermedad. Entonces, el Alport autosómico dominante, como se explicó previamente, no se salta generaciones, se transmite igual de hombres a mujeres y cada individuo tiene la probabilidad de transmitirlo al 50% de su descendencia. Y de lo que vamos a hablar son de las variantes con herencia autosómico dominante del Alport, que son las variantes en heterocigosis en los genes COL4A3 y COL4A4. Esta diapositiva recién ya la explicó este estudio muy bien, que es un estudio que se publicó en el New England, que veíamos que la segunda causa más frecuente es de enfermedad renal crónica de causa monogénica, estaban los genes del colágeno 4, y cuando íbamos a mirar en detalle se veía que solo el 38% tenían un diagnóstico de Alport o de enfermedad de la membrana basal delgada, y por lo tanto nos quedaba un 62% que tenían estas variantes genéticas, pero la causa de enfermedad crónica era totalmente inespecífica. Nosotros hace 2 años hicimos una revisión de pacientes que son de toda España, que nos enviaban para estudio genético a la Fundación Puigvert, y decidimos hacer una revisión clínica, un estudio retrospectivo, para ver los pacientes que tenían variantes en COL4A3 y COL4A4 en heterocigosis, qué características clínicas tenían. Y entonces logramos recolectar una cohorte de 252 pacientes pertenecientes a 82 familias, y en donde vimos que el 92% tenían micromaturia y el 8% que quedaba restante generalmente eran padres de niños que tenían Alport recesivo. Vimos también que las manifestaciones extraoculares, extrarrenales eran muy raras, la tasa de supervivencia renal era de 67 años y ningún paciente con proteinuria había evolucionado en enfermedad renal crónica. Pero ¿qué nos pasa con este estudio? Que quedó muy chulo, es que está muy sesgado, porque a nosotros, ¿quiénes nos vienen? Los que tienen síntomas, lo mismo de los que van a vuestra consulta. Pero bueno, lo hemos hecho, es la cohorte más grande de pacientes con variantes en heterocigosis en estos genes que tienen síntomas.
Y luego se publicó este artículo, que viene a fastidiarnos o a aportarnos más información. Es la base, el biobanco de UK, donde se hizo un análisis de 1000 genomas. Y ellos vieron, con la publicación de este artículo del grupo de Judith Savage, que la prevalencia de las variantes patogénicas en COL4A3 y 4 eran muy frecuentes en pacientes que no tenían antecedentes de enfermedad renal. ¿Y qué vieron? Que 1 cada 6 individuos tenían variantes en COL4A3 y 4. ¿Y yo qué hago ahora? Le digo a estos pacientes, oye, ¿tienes un Alport? Si tú ibas encantado por la vida y no te pasaba nada, y los miran los COL4A5, que esto también es como flipante. 1 cada 2.300 tiene una variante en COL4A5. Le digo que tienes un Alport ligado al X y que vas a entrar en diálisis pronto y todo el pronóstico malo que te puede llegar a pasar. Bueno, entonces hay que mirar un poco más en profundidad de qué va este artículo. Ellos explican que la penetrancia obviamente depende de factores genéticos y de factores ambientales como para cualquier enfermedad genética. No es solo encontrar una variante genética y ponerle el título de la enfermedad. Entonces, cuando vamos a leer un poco más en profundidad el artículo, vemos que ellos para hacer este análisis de todos estos pacientes habían dejado afuera las variantes que son de tipo no sense, los friendships, las que son truncantes, digamos, las que son malas, dicen, no las vamos a analizar porque ya sabemos que estos pacientes probablemente van a tener como la enfermedad. Y lo que sí vamos a analizar son aquellas variantes missense que no sabemos realmente si son buenas o malas cuando las encontramos, si el paciente no tiene síntomas. Entonces, ¿qué decidieron analizar? Decidieron analizar las sustituciones de glicinas en la posición 1, que muchas veces esto puede prestar como a confusión. Yo en esto no voy a entrar más en detalle porque aquí tenemos los expertos de hablar de las variantes, pero a mí me tocó dar esta charla. Entonces, cuando vamos a mirar los datos de la supplementary table de los artículos, que siempre pasamos por alto, vemos aquí que ellos como estos pacientes que se le hizo este estudio genético formaban parte de los estudios clínicos como de la Seguridad Social, un examen normal. Entonces, tenían exámenes de orina y vieron que los pacientes, por ejemplo, los que les encontraban variantes patogénicas en COL4A5, el número de pacientes con hematuria era menor que realmente los que no tenían hematuria. Entonces, podíamos decir que esto podía ser un hallazgo, pero resulta que es una variante predictiva patogénica. Cuando vemos en relación a COL4A3 y 4, que es de lo que va esta charla, vemos también que las variantes de pacientes con hematuria, o sea, los pacientes con hematuria son menor que la cantidad de los que no tienen hematuria. Entonces, probablemente los que tengan hematuria, esos pacientes sí que tendríamos que estudiarlos más, pero los otros, ¿qué le decimos? ¿Que es un hallazgo realmente? Bueno. Entonces luego, parte de la supplementary también tiene una parte que habla de estas mutaciones fundadoras. Entonces, como tenían tantos pacientes, pudieron analizar que las variantes, sobre todo en COL4A4, son más frecuentes en latinos y COL4A4 también en pacientes, bueno, en pacientes, o sea, con ancestros del sudeste asiático. Y luego cuando vamos a pensar en estos factores modificadores de estas variantes COL4A3 y 4 tenemos los ambientales, que siguen siendo los mismos, hipertensión, diabetes, tabaquismo, obesidad, en sí son factores de riesgo cardiovascular que se lo decimos a todos los pacientes para controlar la enfermedad renal crónica. En general, tengan o no estas variantes, pero si las tienen, pues empezamos a prestar un poco más de atención. Y luego tenemos factores modificadores genéticos. Tenemos la herencia digénica, que esto también es relativamente nuevo en estos años, gracias a secuenciar mediante paneles o mediante exomas, resulta que encontramos 2 genes al mismo tiempo y otros genes que pueden estar asociados a COL4A3 o 4. Y luego puede haber otras asociaciones raras, que es encontrar estas variantes con nefropatía por IgA o membranosa, que ya lo vamos a ver. Con todo esto, ¿y ahora qué les voy a explicar? Uno tiene que pensar bien, bueno, ¿cómo analizamos cada una de estas cosas? Entonces, vamos ahora a vuestra consulta, a la mía. ¿Cómo diagnosticamos un paciente que luego al final sabemos que tiene un Alport autosómico dominante? O sea, lo primero que hacemos cuando este paciente viene a la consulta es un paciente que va a tener microhematuria y un poquito de proteinuria. Toda la autoinmunidad es negativa, no tiene nada a nivel
sistémico y decimos, bueno, va, lo biopsiamos. Y el diagnóstico en la biopsia, ¿qué te sale? Nada, ni chicha ni nabo. Un C1Q raro, una IgM y nada más. O sea, no es una biopsia que, vale, y si le pedimos la electrónica a ver qué sale, ¿cuántos de ustedes tienen la electrónica a mano para pedirle que te lo hagan pronto? A mí me cuesta mucho que me hagan la electrónica y si te dan el resultado, pues te lo dan bastante, o sea, no es inmediato para decirte que tiene una membrana basal delgada o que hay alguna alteración en el grosor. Y bueno, y luego decimos, bueno, nos salió la membrana basal delgada, o bueno, no sale nada, pedimos estudio genético y ahí, nos salió una variante en COL4A3, COL4A4. Qué bien, vale, tiene un Alpor autosómico dominante, tiene insuficiencia renal, proteinuria y hematuria, tiene síntomas. A esas variantes sí podemos decir que es enfermedad y no factor de riesgo. Estudiamos a los familiares, porque ya que estamos, y resulta que los familiares no tenemos biopsia renal, algunos no tienen hematuria o tienen una microhematuria intermitente, y a estos, ¿qué le digo? Si no tenés nada, tenés la bendita variante, ¿el otro tiene la enfermedad o no? Entonces, pensando, ahora vamos a filosofar, no tiene nada que ver la proteinuria del Alpor dominante con la de los ligados al X y el recesivo. No sé ustedes, yo les cuento lo que yo veo con mis pacientes en la consulta. La del Alpor dominante es nada, es muy poquita proteinuria que no llega al gramo y que de repente tiene un filtrado de 40 y lo sigues. Entra en diálisis, esa proteinuria va tirando. En cambio, el ligado al X y los recesivos llegan a proteinurias de 3 gramos. O sea, que empieza a aumentar la proteinuria, casca la función del riñón y empiezan diálisis. ¿Por qué llegan con tan poca proteinuria? Seguimos con lo mismo, a diálisis. Esto nos hace pensar tema modificadores genéticos. ¿Cuántos modificadores genéticos, ahora que todos hacemos NGS con más o menor profundidad, encontramos? ¿No? Yo, Elizabeth, que tiene el megapanel, no vemos tantos. Siendo la prevalencia de 1 cada 106 de estas variantes en heterocigosis en COL4A3, COL4A4, que no tienen manifestaciones renales. Ya vimos que algunos tenían un poquito de microhematuria, pero otros no. ¿Nos podemos fiar de ponerle el título de enfermedad? Yo tengo que estar hablando con ese paciente y contarle todo esto. ¿Hasta qué punto estos genes en heterocigosis pueden favorecer la fibrosis intersticial? Porque tampoco tienen tanta proteinuria. Y tampoco los rebiopsiamos. No vamos a biopsiar uno que ya lo biopsiaron la primera vez, le hicimos estudio genético, otra biopsia, me vaya a hacer una fístula, empieza a sangrar, ¿no? ¿Podríamos comparar todas estas variantes en heterocigosis COL4A3 que encontramos con el fenómeno como APOL1? No lo sé, yo acá estoy contando mis dudas cuando me enchufaron esta charla para dar y explicarles a ustedes. Bueno, entonces, vamos a las bases, como dijo Vanessa. ¿Qué pasa en la membrana basal glomerular? ¿Qué pasa en el glomérulo si estos genes están metidos ahí? Entonces, la membrana basal glomerular está en el medio entre el endotelio y el epitelio donde está el podocito. Y el mayor componente de la membrana basal glomerular son el colágeno tipo 4 y también tenemos lamininas, nidógenos y un montón de cosas que si los vemos más en detalle, todo está súper enganchado. Entonces, lo más normal es pensar, si el colágeno tipo 4 está alterado y algunos van mejor y otros van peor, a lo mejor los que van peor, tienen algo aquí en la fibulina, en el nidógeno, en la laminina. ¿Por qué? ¿Dónde está esa parte histológica? ¿Por qué no hacemos más estudios? Bueno, nosotros no, los que se dedican a células y a experimentar esto, porque tampoco es que salen tantas cosas. No todo lo podemos atribuir al estudio genético. Me salió esto y me quedo tan ancha. No. Entonces, cuando analizamos a nivel histológico, lo que solíamos encontrar es cuando aparece la membrana basal delgada, que antiguamente le decíamos nefropatía de la membrana basal fina, con el tiempo nos dimos cuenta que no era algo exclusivo. Es verdad que estos pacientes en su momento solo tenían microhematuria, rara vez evolucionaban en enfermedad renal crónica,
vimos, con el tiempo se empezó a ver que esto realmente es un término histológico y que no solo aparecía en pacientes que podían tener alteraciones en los genes COL4, 3 o 4. También hay otros genes como el PAX2 del riñón coloboma, el MIH9, el LAMB2 y un montón de otras enfermedades pueden tener la membrana basal fina que no sean de causa genética. ¿Y qué pasa en el Alpor? Puede ser que la membrana basal fina sean las etapas iniciales de los pacientes que luego van a tener un Alpor y que la membrana basal del Alpor sí que está mucho más alterada, que puede tener como laminaciones, zonas más gruesas, más finas, los pocitos se van donde quieran. O hay veces que directamente puede pasar directamente a esto, porque la evolución es muy rápida. Pero esto muchas veces no lo sabemos porque no estamos biopsiando en cada etapa evolutiva de la enfermedad. Y la diabetes. La diabetes también se casca en la membrana basal glomerular. Cuando todavía no tienen proteinuria, se empieza a engrosar esta membrana basal glomerular. Y empieza a incorporarse y a expandirse a nivel de la matriz mesangial y luego con el tiempo termina dando proteinuria. ¿Qué relaciones tienen los genes de COL4, 3 y 4 con el resto de todo esto que explico? Vamos a armar el rompecabezas. Se ha visto que los genes más importantes del mayor componente de la membrana basal glomerular son estos, y se han hecho estudios a nivel bioinformático que tratan o intentan explicar realmente cuántos son de modificadores en relación a los genes del colágeno 4 de la enfermedad que pueden producir. Este es un artículo que se publicó hace poco en donde habla del Alpor digénico, que era un gran desconocido. Y ellos lo que hicieron en realidad no es una cohorte de 32 pacientes. Han cogido todos los casos clínicos que se han publicado de Alpor digénico y los han unido en esta gráfica. Entonces, esta es la supervivencia renal de los autosómicos recesivos. La última curva es de los autosómicos dominantes y la del medio es la de los digénicos. O sea, van un poquito peor que los recesivos y mejor que los dominantes. Bueno, cuadra. En nuestra experiencia de la cohorte grande que publicamos, realmente los digénicos que vimos no van peor. Tampoco es que van mejor. Algunos son tan pocos que no podemos asegurar. Pero bueno, aquí en esta gráfica se cumpliría el precepto este de que hay genes modificadores o que la herencia digénica va peor. Luego hay otros genes, el LAMA5, que en su momento se había publicado, asociado a COL4A5, de que podían ir peor, era herencia digénica o factor modificador. Y luego se publicó este otro artículo donde eran 3 familias y una de las familias tenía LAMA5 y COL4A4 y que iba peor. Pero lo mismo, después de esto, no es que se empezó a publicar mucho más o que se hicieron más estudios que son casos raros de factores genéticos modificadores que hablamos todo el tiempo y que no aparecen. O aparecen muy poquitos. Luego está el de la laminina 2, que es parte del complejo de la membrana basal glomerular. También se hicieron estudios en donde se veía que normalmente este es un riñón normal y este es un riñón de un paciente, estos dos son riñones de pacientes con Alpor ligado al X, que en donde están alterada la membrana basal glomerular, la laminina 2 se deposita. Y en un Alpor recesivo pues se deposita mucho más. Y también puede actuar como factor modificador. No hay muchos más artículos publicados. Yo pongo todos estos que son raros. Esta es una variante funcional en el NEF3 que podría predisponer a microalbuminuria. Estos hicieron estudios en células, 2017. 2023 no hay nada más. Esa es la teoría. Si lo aplicábamos a pacientes con hematurias con COL4, 3 y 4, que es del grupo de Chipre, que tienen una cohorte muy grande y lo están estudiando todo el tiempo. Nosotros hemos participado enviando muestras de nuestros pacientes y la verdad que buscando, es que no encontramos más factores genéticos modificadores. Luego tenemos otra variante que es en el gen de la podocina, esta variante que es la R229Q, que se ha visto que está asociada a microalbuminuria en pacientes de la población general. Y este es un estudio que se hizo en 1.500 pacientes, y ellos lo que vieron que no solamente predisponía a albuminuria, sino que, por ejemplo, aquí en pacientes obesos con un índice de masa corporal de más de 27, pues tenían mayor riesgo de tener microalbuminuria. Y entonces,
como en 1.500 pacientes apareció esta variante, uno esperaría encontrarla en más pacientes que tengan enfermedad renal crónica, digamos, que no sea solamente en la población general. El grupo de Chipre fue a analizar esta variante en pacientes con micromaturia y ellos que vieron que sí, que en 9 individuos aparecía esta variante y tenían un fenotipo más grave. Y que algunas veces, bueno, esta variante que a veces por sí sola no puede dar ninguna alteración, o puede no darte ni siquiera microalbuminuria, pero si está asociada al gen COL4A3 o 4, podría actuar como alelo hipomórfico, como se vio en el caso clínico que presentaron antes, y esto podría ser que haga una evolución de enfermedad renal crónica más rápida. ¿Qué hicimos nosotros? Yo tenía la esperanza de que esta variante, como aparecía tanto, aparezca en la cohorte de pacientes de Alport dominante que tenemos. Pero miren qué mala suerte. Solo una familia encontramos que tenía la variante esta NPHC2, la R229Q. Y cuando vamos a mirar en detalle, en esta familia, vemos que el caso índice, que tenía la biopsia de chicha y nabo, normal, a la microscopía óptica y una inmunofluorescencia negativa, a los 51 años tiene un filtrado de 108. O sea, si decimos que esto predispone a proteinuria, tenemos una variante en COL4A3 y debería ir peor, pues yo no entiendo nada. Bueno, luego buscando, porque esta charla va de si COL4A3 y 4 es un factor de riesgo o una enfermedad, como se hizo un análisis en pacientes con diabetes. Recordemos que la diabetes, cuando no tiene proteinuria, se engruesa la membrana basal glomerular. Y en estos pacientes que eran diabéticos, que tenían biopsia renal, se analizaron 9 pacientes que tenían una diabetes MODY. Y de estos pacientes se han visto que los que tenían variantes en COL4A3 asociadas tenían un fenotipo peor. O sea, tenían mayor, digamos, nefropatía diabética. Y entonces aquí podemos decir si este paciente, bueno, estas variantes pues agravaban la nefropatía diabética. O es que tenían una Alport dominante y además tenían la nefropatía diabética. Luego, revisando, se hizo este estudio que se llama de asociación, que es un estudio genético en donde se analizaron 20.000 pacientes europeos con diabetes tipo 1. Se hizo todo el análisis genético buscando algo, porque estos son los estudios de asociación, para ver qué encontrábamos. ¿Qué encontraban? Y encontraron esta variante en COL4A3, que es un polimorfismo. Esto no es enfermedad. Esto es un hallazgo. Decimos, tienen diabetes y esto aparece en todos. ¿Le va a hacer algo? ¿Qué dice el artículo? Que esta variante, que es un polimorfismo, protege de la nefropatía diabética en los que tienen una glicada de más de 7,5. Yo no lo entiendo, pero justamente no lo pensemos en términos fisiopatológicos, porque si esto es un polimorfismo, como puede ser, tengo ojos celestes, tengo ojos verdes, todos los de ojos verdes tienen más diabetes que los de azules, ¿te va a cambiar algo? No es, bueno, al menos yo lo entendí así. Aquí tenemos bioinformáticos y Elizabeth, que son los que ven un montón de estas cosas y a lo mejor lo van a explicar mejor. Desde mi razonamiento de médico, encontrar esto te asusta cuando ves el artículo, pero cuando te pones a leer, porque sobre todo yo soy la que voy a informar a pacientes que vienen a mi consulta de enfermedades renales hereditarias, pues un polimorfismo no es enfermedad. Luego los chinos analizaron una cohorte, pero con pacientes con diabéticos tipo 2. Miraron este polimorfismo, no encontraron asociación. Luego tenemos la IgA. De IgA hace un montón de tiempo que se van publicando casos o cohortes pequeñas de que pueden tener la membrana basal glomerular delgada. Y entonces, esta es una gran cohorte de pacientes con 161 pacientes con IgA y membrana basal fina, que compararon con pacientes con IgA sin membrana basal fina y con pacientes con nefropatía de la membrana basal delgada. ¿Y qué observaron? Que los pacientes, el 31% de los pacientes que tenían IgA y membrana basal delgada tenían alguna variante en COL4A3, 4 y 5. Yo quizás hubiera esperado que este porcentaje sea mayor. Luego compararon los que tenían un fenotipo intermedio de la IgA con membrana basal delgada y vieron que este fenotipo era, digamos,
menos graves que los de la IgA sola, que quizás hubiéramos esperado al revés. Y los que tenían IgA con membrana basal delgada tenían un fenotipo mucho más grave que los que tenían solamente la membrana basal delgada. Entonces, en estos pacientes, si tienen una IgA, se va a tratar la IgA. Para Alport no tenemos ningún tratamiento específico, tratamos la proteinuria. Pero muchas veces estos pacientes, o a veces no es que a todos las IgA le vamos a pedir un diagnóstico genético, pero a veces si hay cosas que no cuadran o si en la biopsia saliera alguna alteración, habría que pensar en la posibilidad de pedir un estudio genético, sobre todo para ver el pronóstico. Pero bueno, como esto es muy reciente y es algo que nos lo planteamos en el día a día, tampoco tenemos una respuesta absoluta. ¿Y qué pasa con la membranosa? Hay un caso clínico. Nada, lo cuento como algo anecdótico porque estamos hablando de factores de riesgo y ellos en el título lo ponen. Es una asociación de dos enfermedades. Una chica de 37 años con un Alport ligado al X que empezó a ir mal, en 3 meses hace un síndrome nefrótico importante y es una mujer, que las mujeres, hay algunas que debutan a edades tempranas, pero generalmente el Alport ligado al X va más lentito y le hacen obviamente una biopsia renal y ven que tiene una membranosa. Entonces, esto puede ser un hallazgo, una casualidad, pero es también para ponernos a pensar. O sea, generalmente en las enfermedades autoinmunes, la asociación del Alport con las autoinmunes es algo que es raro, pero sabemos ahora que estas variantes son un poco más frecuentes. ¿Y qué pasa con los donantes de vivo? Si tenemos un donante vivo para un familiar, sí que lo estudiamos súper bien. Le podemos pedir estudio genético, a ver que no tenga nada. Pero un donante vivo que no es familiar directo, esto se acaba de publicar, American Journal Transplantation, no hay que hacer nada. No le vamos a pedir estudio genético si no hay ningún antecedente, solo a los antecedentes. Todas las causas son donantes con historia familiar de algo que sea renal o de alguna enfermedad renal. ¿Más claro, más oscuro? Las variantes en heterocigosis, en COL4A3 y 4 son muy frecuentes, 1 cada 106, según la base de UK. Existen asociaciones genéticas que pueden actuar como factores modificadores en pacientes que tienen alguna variante COL4A3 y 4 que pueden empeorar el pronóstico renal, pero son raras, muy poco frecuentes. Existen estudios de asociaciones, el SHE-WOS, que están relacionados con polimorfismo, que no dan enfermedad, un polimorfismo. Y los encontraron en la nefropatía diabética. Necesitamos más estudios que nos digan si esto es una enfermedad, pues un factor de riesgo. Gracias al equipo. Bueno, pues muchas gracias a las 3 ponentes. Y como he dicho, como tenemos mucho rato para comer, vamos a invertir un rato en ciencia, ¿eh? O sea que adelante con las preguntas. Recordar las charlas previas, poliquistosis, genética de enfermedad renal crónica y Alport. Muchas gracias. Una pregunta muy sencilla. El trabajo que ha puesto la doctora Furlano de la IgA, lo he visto corriendo el abstract, y son IgA esporádicas, ¿no? Yo ya he oído a más de un experto decir que no se creen las IgA familiares, que son Alport, ¿no? Entonces, si este trabajo se hubiera realizado en IgA familiares, que no tenemos ningún estudio genético, o sea, no tenemos ninguna mutación, no hemos conseguido ninguna mutación para la IgA familiares, ¿tenéis alguna creencia, alguna suposición, alguna experiencia en la IgA familiares con respecto a esto? Gracias. Bueno, yo personalmente no tengo experiencia en la IgA familiar, no llevo este tipo de pacientes, pero yo creo que hay un artículo publicado de Ali Garabi, del Grupo de Columbia, que es una cohorte muy pequeñita de IgA familiares, que yo, si no recuerdo mal, es el porcentaje de pacientes con variantes en los genes del colágeno 4 es del 10%.
Sí, es menor, sí. Yo he tenido un par de casos, tenemos de, claro, diagnosticas a uno de la familia con IgA, entonces salen otros con hematuria, entonces es ahí donde la gente le pone la etiqueta de IgA familiar y particularmente los que tenemos son Alpor, pero no sé, yo esto no me acuerdo, un 10% claro me parece muy poco, porque lo que está claro es que no se ha encontrado ningún gen de IgA. Ah, bueno, exacto, se pegan. Sí. Yo lo que sobre todo pienso es que no está biopsiada toda la familia y que no es realmente una IgA familiar. Y además, bueno, no olvidemos que microhematuria familiar no todo es Alpor, ¿eh? Llevamos en la consulta unas cuantas familias de microhematuria familiar con estudio genético negativo. No es Alpor, no lo sabemos encontrar. Bueno, muchas gracias por las presentaciones. Mónica, te quería hacer una pregunta que la verdad es que explota un poco la cabeza con todo lo que nos has ido contando y a mí me genera también muchas inquietudes y últimamente estaba pensando, visto desde el punto de vista de cuando miramos a un paciente en la consulta, una de las cosas que últimamente le estamos intentando transmitir a nuestros compañeros para que nos deriven a más pacientes, hacerle estudios genéticos, intentar detectar más pacientes, una de las ventajas es que te ahorras procedimientos como la biopsia renal o tratamientos que no van a ser que no van a servir de nada cuando consigues un diagnóstico de una monogénica. Claro, no sé en estos casos si cuando encontramos una proteinuria de pues igual 1 gramo, en un síndrome nefrótico está claro que hay que biopsiar, independientemente de que hayas tenido quizá un diagnóstico genético, pero en pacientes con una microhematuria, con una proteinuria de 1 gramo, quedas tranquilo con un diagnóstico genético de una variante, aunque sea patogénica, en heterocigosis, en COL4A3 o 4. ¿En qué casos tú dirías, no, en cualquier caso no estoy segura de que esto sea por esto, porque 1 de cada 106 lo puede tener, igual de todas formas hay que biopsiar y estar seguros de que no hay nada más tratable, o cómo lo verías tú? Bueno, generalmente si no hay antecedentes familiares, se ha hecho una biopsia renal previa. O sea, un paciente que tenemos con una proteinuria de 1 gramo y microhematuria y nada más, lo biopsiamos. Y si esa biopsia no sale nada, pedimos el estudio genético. Entonces, en los pacientes que tenemos estudio genético y tenemos hecho el diagnóstico, dada la cantidad de pacientes que van a ir a diálisis, con Alpor dominante es muy poco. O sea, si lo vemos en el global, a lo mejor es el 20%. La mayoría tienen un pronóstico que es súper benigno. Entonces, si tanto para el Alpor dominante como para el ligado al X, si hay algo que no concuerda con la evolución natural, lo volvemos a biopsiar. Si de repente empieza a tener una proteinuria de 3 gramos, que no es lo que toca, claro, lo vuelves a biopsiar y buscas otra causa. Claro, sí, ahí lo veo muy claro. Es que, no sé, a veces pacientes que tienen algún familiar con microhematuria, ahí es donde, no sé, veo que la microhematuria no te da insuficiencia renal sola. Claro. Sí. Bueno, muchas gracias. La doctora Ars. Bueno, yo primero quería felicitaros a las tres porque la verdad he encontrado unas charlas excelentes de un nivelazo, que está muy bien que en una jornada así tan pequeña hayan unas charlas tan buenas. No es tan pequeña. ¿Qué? No es tan pequeña. Bueno, decir que esto, bueno, muy bien. Yo quería hacer un comentario más que una pregunta sobre este paper del Gibson, ¿no? Este que nos ha escandalizado a todos de que 1 de cada 106 tiene una variante, según ellos dicen, patogénica o probablemente patogénica en COL4A3 o A4. Esto, la verdad, aunque es un JSON, es mentira, porque no, lo digo por una cosa, porque a ver, es lo que decimos, cuando tú trabajas en el proyecto de 100.000 genomas de UK Biobank, pues no hay nadie que haya reclutado la información clínica de los individuos que se han secuenciado, no hay nadie que haya hecho un estudio de segregación familiar de las variantes, y una variante en un gen del colágeno, que vale, si es una de las glicinas, ¿no? de la estructura glicina XY, vale, PM1, que quiere decir que está en el dominio funcional,
PM2, que es otro moderado, porque estos son los criterios de clasificar. Si es rara, pero este PM2 ahora ya lo hemos bajado a supporting, o sea que ya no cumple. Y PP3, que los algoritmos bioinformáticos hayan dicho que es patogénica. Con esto tenemos una BUS. O sea que estas variantes, claro, si hacen unas clasificaciones automatizadas en momentos que todavía no se ha profundizado suficiente con los genes y te salen un montón clasificadas como probablemente patogénicas, pero en realidad no hay a día de hoy los criterios de evidencia como para clasificarla como probablemente patogénica. Y ahora se están haciendo las reuniones, que tú, Roser, también estás ya, ves la discusión de qué es el PM2, qué frecuencia tiene que tener, y se reúnen allí los expertos y todavía no nos hemos puesto de acuerdo en qué cutoff tiene que haber de la variante para decir que es rara. Por lo tanto, yo creo que esto es una sobreestimación de la frecuencia del Alport dominante bestial. Aunque sí que estoy de acuerdo que es muy complicada y que hay algunos que sí que tienen una variante claramente clasificada como likely pathogenic de una familia y no tienen nada, o sea que la penetrancia es incompleta. Nada, esto es mi opinión. Bueno, yo tenía dos preguntas. Yo no llevo poliquistosis, pero leí hace tiempo y no sé qué pasó con ese artículo, era para Vanessa, que hubo un artículo sobre la posibilidad de la utilidad de las tiacidas en la poliquistosis o me he liado. ¿Qué? Las tiacidas. Sí, había uno de tiacidas, pero con el uso de tolvaptan, o sea, asociado, ¿no? Que intentaba disminuir, es que ahora no recuerdo si era solamente preclínico, porque bueno, sé que lo hicieron en Holanda, porque además yo roté allí y estaba yo cuando estaban con los ratones y dándole tolvaptan y poniéndole tiacida, o sea, yo he visto cómo lo hacían. Y es verdad que sí veían que los ratones que tenían tolvaptan y tiacida como que tenían menos efectos acuaréticos. Lo que no se sabía es que si a largo plazo eso podía disminuir la eficacia del tolvaptan. O sea, eso era como una interrogante que quedaba. No sé si después hubo algo clínico. Empiezan el ensayo. Están en ello. Hydroprotect, que se llama. Ah, sí, hay un ensayo. Hydroprotect. Ah, vale. ¿Está asociado con tolvaptan? Asociado con tolvaptan. Yo he dado alguno, pero así por hipertensión, en plan tercer fármaco o así, y disminuye la poliuria. Yo di uno porque el paciente me insistió muchísimo, porque era un chico joven, como toda la mayoría de poliquistosis, y me mandó él el artículo. Y me dijo, por favor, vamos a intentarlo porque no lo quiero quitar, no sé qué. Y entonces lo intenté porque me lo insistió y es verdad que sí disminuyó. Pero ya se lo expliqué, que no se sabe a largo plazo si esto luego al final va a tener menos efecto beneficioso. Y una pregunta para Mónica. ¿Verdad? Entonces, un paciente con un Alport autosómico dominante que progresa rápidamente a diálisis, me debo plantear que tiene que tener algo más que no he sido capaz de... Con el tema de la proteinuria, sí, con el tema de la proteinuria, que es verdad que luego hay que mirar si es obeso, si tiene la presión bien controlada, si todo eso está controlado y saltaría de un día para el otro. O sea, si es una evolución que sale de lo normal. Al menos los que yo veo en la consulta van con proteinurias, muy poca proteinuria y el filtrado va bajando. No es como el de los pacientes de glomerular que le aumenta la proteinuria saco y baja el filtrado. No, en estos va bajando el filtrado, pero la proteinuria sigue muy bajita. Y entonces, ¿por qué le va empeorando la función renal? Por eso, una de las preguntas que nos hacíamos es, vale, a nivel del intersticio, ¿habrá otra cosa que no sabemos? Porque al menos yo lo he buscado y no lo he encontrado. Pero si algo que se saliera de la evolución natural de la enfermedad, nosotros a veces nos planteamos rebiopsiar, o biopsiarlo a veces por primera vez. Y obviamente les pido todo el estudio de autoinmunidad. ¿Descartas otras causas secundarias o una nefritis intersticial? No sé, que se ha tomado un fármaco nuevo y algo que no cuadre. No, realmente es un misterio, pero es que no se parece en nada, como dice Mónica, ligado al X y al recesivo. Es que las proteinurias no tienen nada que ver. Y luego está un tema que no hemos tocado, pero que hemos hecho 1000 reuniones internacionales en este sentido. El nombre. Llamarle síndrome. Una enfermedad, que ya no sabemos ni si llamarla enfermedad, que da microhematuria o nada, o como mucho da microhematuria, algo de proteinuria e insuficiencia renal, pero de sindrómico no tiene nada, porque en el estudio que ha presentado Mónica, la afectación ocular
y auditiva es insignificante. Y si veis que es más, es porque no se ha mirado bien. Se mira hipoacusia, sí, no. Hipoacusia neurosensorial a tonos altos, no. Entonces, creo que nos queda muchísimo por saber de esta enfermedad real. Bueno, de esta... que no nos atrevemos ni a llamarles pacientes, ni llamarle casi, desde luego, síndrome no cuadra y enfermedad ya no lo sé. Pero para algunos, realmente hay algunos casos en los que dices, se ha biopsiado, se ha mirado de todo y solo sale esto. Y bueno, no sé, yo recuerdo una familia que 3 generaciones yendo a diálisis a la vez. O sea, uno con 20 y pico, el otro 40 y pico y el otro 70 años. No se encontró nada más. Misterio. Roser, ¿y qué me dices de estos pacientes que tienen Alport, porque es lo que encuentras en el estudio genético, pero se comportan clínicamente como una poliquistosis, o sea, tienen un montón de quistes? Esto que lo contesté, Mónica. Muy buena pregunta. Bueno, yo creo que es un hallazgo. O sea, nosotros ahora estamos por enviar a publicar un trabajo que hemos revisado alrededor de 120 pacientes con Alport autosómico dominante de esta corte y miramos las ecografías y realmente los quistes que aparecen son sin aumento del tamaño renal y se relaciona con la insuficiencia renal y con la edad. Pero estos, como hay un artículo de SOM que es de Yale, que lo han publicado, y son riñones que son grandes, es el riñón típico de la poliquistosis. Pero yo creo que esto es una casualidad, a lo mejor entra en el montón de estas variantes descriptas que son una cada 106, aunque sean menos, pero creo que es un hallazgo. Si no tiene proteinuria, la poliquistosis no es una enfermedad que sea proteinúrica. Y estos pacientes que tienen esta variante, si no tienen proteinuria, tampoco podemos decirle que sea poliquistosis y Alport. Pero sí es verdad que está un poco aumentada respecto a la población, ¿eh? O sea, tienen más que la población general, pero sin ninguna repercusión de ningún tipo. Bueno, yo quería hacerte una pregunta a Mónica. ¿Qué experiencia tienes con el uso de SLT2 en los pacientes con Alport? Sobre todo en aquel paciente joven que no tiene, muchas veces incluso que no tiene proteinuria, pero que sabe que el perfil fenotípico de su familia va mal, y incluso en aquellos pacientes que no toleran el bloqueo del sistema renina. ¿Y qué experiencia tienes con ello de uso del SLT2? Te digo a cuenta de lo que ha salido en PAKidney, del subgrupo de pacientes que no tienen proteinuria y que tampoco tienen bloqueo, que al parecer no tiene beneficio alguno. Vale, la experiencia es poca. Estamos empezando hace poquito a ponerle los inhibidores de SGLT2 a pacientes que con dosis máximas de YKA-2 que ya no lo toleran por la hipotensión, y se los ponemos si tienen proteinuria o insuficiencia renal. Si no tienen proteinuria, no se los ponemos, así como tampoco llevan YKA-2. Pero en el tiempo, es que hemos empezado hace poquito, supongo, igual que la mayoría de ustedes. Eso pasaría igualmente, supuestamente, en pacientes que, como la interticidad autosómica dominante, supuestamente son enfermedades también que van a progresar. No sé, ahí en el DAPA-CKD sí es verdad que dice que los pacientes que tienen una proteinurria por debajo de 1 gramo sí se benefician, igual que tienen 1 gramo por encima de 1 gramo. Cabe la duda, hay patologías que sin proteinuria, si merece la pena tratarlo o no con SLT2. No lo sé. Es que se pueden pasar sin proteinuria toda la vida. Entonces yo creo que no, sinceramente. Y Alaya, preguntarte, con la iniciativa de la SEM para buscar la enfermedad hereditaria dentro de la población con enfermedad renal crónica no filiada, el problema muchas veces es que al final podemos llegar a hacer diagnósticos de enfermedad hereditaria que quizás no lo sean, ¿no? Eso muchas veces pasa con el tema de hacer DAP por significación patogénica a variantes en macroestudios, por ejemplo, en pacientes de hemodiálisis, por ejemplo, en el caso del Fabry, ¿no? Que se achaca como patogénica en base a macroestudios en población de hemodiálisis y se descubren variantes que realmente no condicionan enfermedad. ¿No crees que eso va a ser un problema también? Lo he desmontado. Sí, yo no sé exactamente detrás del estudio de la SEN, no sé si alguien, Miki Blasco, ¿no? Creo que estaba de coordinador en este estudio. Claro, yo no sé ni cómo reportan las cosas o si alguno de vosotros ha mandado ya alguna muestra y cómo nos devuelven esto, no lo sé. Sí, yo en esto intervine, ¿eh? Ah, vale. Porque pretendían, ahora no sé si hay alguien aquí de la SEN, bueno,
Pretendían mandar, o sea, tú mandas la muestra y te pretendían mandar un Excel con todas las variantes que encontraban. Y claro, yo les dije, esto es una locura, o sea, no puede ser porque el clínico no tiene por qué saber cómo valorar eso. Además, igual ve, ostras, variante en este gen que yo es lo que pienso que tiene. Y oye, ya lo diagnosticas de esto, lo escribes en la historia y lo que pones la escribes etiqueta, en la historia ¿no? no hay quien lo saque. O sea que no, van a mandar informes. Vale. Cobran más por eso, pero van a mandar informes, que es lo que toca. ¿Vale? Y luego es lo que decía Elizabeth, ¿no? La capacidad de interpretar eso que encontramos y si esta variante es realmente patogénica o luego nos comemos variantes de significado incierto y ponemos etiquetas donde no deberíamos, ¿no? Sí, hay que ir con cuidado con esto. Y yo no he mandado ninguno, así que no lo sé y no sé si alguien de por aquí ha recibido algo de vuelta ya. No creo, ¿no? Esto es muy reciente. Mónica, yo tengo una pregunta. Ahora me he quedado un poco, después de la charla, como un poco verde. Mi pregunta va en cuanto a los estudios familiares, porque sí que es verdad que tienes pacientes que sí que tienen proteinuria, hematuria, insuficiencia renal, y en la misma familia tienen microhematuria, algunos no tienen proteinuria, algunos no tienen microhematuria. ¿Qué haces con los estudios familiares? ¿A quién se lo recomiendas? ¿A quién sí? ¿A quién no? Sabiendo que uno solamente tiene microhematuria, otros posiblemente no tenga microhematuria, o simplemente si el paciente te dice, yo quiero verlo, si lo tengo o no lo tengo, ¿cómo llevaríamos a cabo ya la parte de hacemos con las familias? Porque si una persona tiene insuficiencia renal, proteinuria, microhematuria y el otro no, entonces, ¿cómo manejamos esto? Generalmente los familiares cercanos se lo miran. Lo que vemos con el tema de la microhematuria, sobre todo, es que a veces es intermitente. Y en los que tienen intermitente, a veces la hematuria que aparece es muy poca, pero teniéndola, haces el estudio genético y luego haces el seguimiento a largo plazo. Es verdad, con microhematuria, teniendo el antecedente familiar, lo miras por eso, porque en algún momento pudiera llegar a desarrollar la proteinuria, pero sabemos que es de muy, muy, muy lenta evolución. Pero al menos yo cuando alguien de la familia, o sea, lo ponemos además en el estudio genético, se recomienda avisar a los familiares cercanos que te han encontrado esto. Si alguien se lo quiere mirar y comprobar esa variante, se comprueba. Quisiera hacer un comentario a Vanessa, que os estáis dando cuenta que la poliquistosis era lo que estaba de moda y como empezó mucha gente y ahora, mira, oye, la que tiene menos preguntas, cuando hasta ahora el tratamiento de la poliquistosis era lo más, ¿eh? Bueno, yo quería compartir mi desánimo, porque yo cuando empecé en el 94, muy fuerte, con la poliquistosis y decía, bueno, yo espero que, vamos, que dentro de unos años habrá un tratamiento. Bueno, vale, hay un tratamiento no óptimo y con sus efectos secundarios, ¿no? Pero lo que has presentado, que son cantidad de moléculas que están subreguladas, infrarreguladas, que no sabemos qué es lo más importante de todo eso, que vamos disparando como a todos los pájaros que vuelan, que de los ensayos que has dicho, el año pasado se paró el de Venglustat de Sanofi. Sí, no lo mencioné porque dije, ya ni voy a... Vale, no, es para la depresión. El Venglustat se paró de Sanofi. Sí. El Lixivaptan ya has dicho que se ha parado. Sí. El otro, el de Galápagos, se ha parado hace 2 semanas o 3. Ah, sí. Es que no el del inhibidor del CFTR se ha parado también por ineficacia, por seguridad ninguno, por ineficacia. Pero claro, es que en el clinical trial dice not yet recruiting, o sea, no están todavía reclutando. Te aseguro que hemos parado el ensayo, que han mandado a todos, todo se ha parado. Okay. El Tesebatinib creo que también se ha parado. Ese también tengo duda porque es verdad que en el clinical trial decía finalize it, entonces dije, qué raro, pero lo busqué y no encontré el motivo. También, y el de la bardoxolona, que es el único que queda en pie. La FDA lo ha denegado para Alpor, la EMA también, con lo cual, bueno, las esperanzas... A ver, es como bastante deprimente. O sea, lo último que has contado, lo de hacia el tema genético, pero está súper lejos eso. Sí. A mí me frustra mucho. Y el repurposing es fantástico, pero no deja de ser otra vez pájaros y tiros. Sí, sí. ¿Cómo lo ves tú? Que te las miran tanto. Yo también siento que está, o sea, que es decepcionante, porque además es una enfermedad, como he dicho, muy frecuente y que lleva mucha gente a diálisis y que no tienes mucho más que ofrecerles. Y eso, pues,
lo que nos queda es seguirnos haciendo preguntas y seguir buscando, dentro de lo que los clínicos podemos hacer, pues ver qué otras cosas podemos aportar, pero vamos, que es que no hay mucho más. Este artículo que puse de marzo del 2023, o sea, de este año, está firmado por Vicente Torres también, y vamos, que hacen yo digo, no sé quién lo hizo, porque es que es increíble, la revisión increíble que han hecho de toda la preclínica, toda la clínica, y todo eso para terminar en la misma conclusión. No hay otra cosa. De hecho, yo ayer se lo contaba a mi jefe, Alberto Ortiz, que le dije, quiero que me veas la sesión, y por la noche nos reunimos, o sea, por Teams, y lo vimos, y empezó él a hacerme preguntas. ¿Y tú te has dado cuenta que este otro que parece que uno de los que mencioné, que es como que lo tiene los brócolis y no sé qué, o sea, que luego tú te vas como haciendo preguntas, ¿no? Ves, mira, este podría actuar, y este fármaco ¿qué hace? O sea, pero es todo darle vueltas, porque no hay más. Aunque yo creo que todo terminará en la terapia génica. Yo creo que todo terminará... Hace muchos años que decimos esto. Sí. Igual hace 15 o 20 que digo que Sí. todo se soluciona con la terapia génica y ahí estamos. Pero Sí. bueno, para alguna enfermedad no renal ya... Es que lo renal es difícil. Estas que falta una enzima, por ejemplo, terapia génica, bueno, ahí donde Sí, vaya a parar claro. la célula que le pones que produzca enzima. Exacto. Pero... Sí, pero bueno, viste que este estudio decía que tenía plasticidad, o sea, que si le haces reactivas, digamos... Esta es otra, en el ratón, ¿eh? En el ratón todo funciona. Sí. Pero obviamente somos bastante distintos de los Ya, sí, ratones. sí, es bastante decepcionante, sí. Y en células, cultivos celulares también aguantan todo. ¿Más preguntas? Bueno, si no tenemos ahora el rato de comida, que es muy generoso, con lo cual yo diría de estar aquí muy puntuales. Teóricamente es a las 4, pero si podéis estar a las 4 menos cuarto, empezamos a las 4 menos cuarto y eso que ganamos. Sí, es que es bastante. ¿Vale? Pues Muchas gracias. que aproveche.